En este video te voy a hablar acerca de las instrucciones lunares, que es el aspecto fundamental de la luna, que luego con esas instrucciones se genera el mecanismo lunar, que es un mecanismo de evasión de la sensación de inseguridad, sensación de vulnerabilidad, impotencia y sensación de soledad y muerte. Porque nosotros venimos arrastrando un trauma, el trauma de nuestra vida, que es haber nacido. Haber nacido es la sensación en realidad de la muerte, de ese estado de plenitud, de conexión absoluta con el medio, y ese medio constantemente me entregaba todo lo que yo necesitaba sin sentir ninguna necesidad. Bien, el proceso de nacimiento es el proceso donde nosotros nos empezamos a sentir separados y diferenciados de esa fuente que nos genera esa plenitud. Bueno, eso, el nacimiento, haber nacido, es un trauma enorme que nosotros no podemos acceder conscientemente, sino que está registrado muy profundo en la memoria celular. Sentimos el vacío, sentimos la separación, sentimos el hambre, sentimos el frío. Todo eso está registrado en el cuerpo, no en la conciencia, sino en el inconsciente. Y ese trauma lo que nos genera es muchísima angustia, muchísimo miedo y la sensación de muerte. Entonces, ante ese trauma, que ese trauma está las 24 horas sobre nuestra cabeza, generamos todo un mecanismo lunar para evadir esa sensación de muerte, ¿sí? La sensación de soledad. La soledad es igual a muerte, separación, vacío, hambre, frío, todas las sensaciones desagradables que no te gusta sentir. La luna tiene todo un kit de pautas para llevarte hacia otro lugar que no te genera angustia ni miedo, ¿sí? Y eso es una instrucción lunar. Una instrucción lunar lo que hace es sacarte de la angustia, sacarte del miedo, sacarte del vacío, sacarte de la soledad. Bien. Y en la carta natal se ve muchísimas instrucciones lunares. Nosotros no solamente tenemos una forma de evadir ese vacío, esa sensación de angustia o de miedo. Hay muchísimas formas. Y dentro de esa lista hay distintas jerarquías. Por ejemplo, el signo donde caiga la luna es la pauta, o más bien vendría a ser la instrucción lunar más fuerte y primordial que uno tiene, ¿sí? Después, esa luna va a tener relaciones, va a tener aspectos con otros planetas, y esos planetas le van a indicar otras pautas, otras formas de evadirse del vacío, ¿sí? Después también va a estar la casa 4, y los planetas de la casa 4, como última instancia, me va a decir otras formas, otras pautas con la que yo logré en mi infancia evadir esa sensación de angustia, soledad y muerte. Y se me olvidó decir algo muy importante: el segundo en la lista de prioridades de cómo evadir esa sensación de vacío es dónde caiga la luna, en qué casa, ¿sí? En qué casa caiga la luna, ahí te va a dar una segunda pauta muy importante, tan importante como el signo de la luna. Entonces, como conclusión, hay muchas pautas o instrucciones lunares para evadir esa sensación de soledad, y esa sensación de soledad a nivel visceral lo sentimos como una especie de muerte. Y lo que hacemos es poner en marcha esas instrucciones para sentirnos seguros, contenidos, calentitos, vivos, ¿sí? Y alejar todas esas sensaciones que me recuerdan al trauma que yo viví inconscientemente, que es la muerte, que en realidad es el nacimiento. El nacimiento para el cuerpo humano se siente como si fuera una muerte, ¿sí? Porque empiezo a sentir algo que no sentía: la necesidad, el hambre, el frío, ¿sí? Entonces,
La luna nos va a decir qué es lo que necesitamos, ¿sí? Para dejar atrás ese vacío, esa sensación de muerte. Bueno, y la segunda cosa que quería mencionar acerca de las instrucciones lunares para evadir esa sensación de vacío es que al ser una lista tan grande, es muy probable que parte de esas instrucciones lunares sean contradictorias entre sí. ¿Sí? Habrá instrucciones lunares que serán más importantes que otras, como por ejemplo el signo donde caiga la luna o la casa, y habrá otras que serán fuertes, serán importantes para el individuo, pero pesarán menos frente a las primeras, a las que encabezan la lista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los aspectos que hay con la luna puede llegar a indicarme ciertas instrucciones lunares que pueden llegar a contradecir con el signo o con la casa o con otros planetas que estén en aspecto. Te voy a poner un ejemplo, así se pone más claro. Imagina que hay una luna que está aspectada de cualquier forma con Plutón y Urano. Plutón, al estar asociado con la luna a través de un aspecto, no importa el aspecto que sea, va a pedir que ese objeto que me hace sentir pleno, necesito entablar una especie de relación donde yo me fusione y sea uno con probablemente el otro, ¿sí? Porque a través de Plutón, Luna aspectado con Plutón, es muy probable que caiga en simbiosis afectivas muy fuertes, muy demandantes, con mucha intensidad emocional, a tal punto de fusionarse, ¿sí? Eso es lo que demanda Plutón, podría llegar a demandar Plutón en aspecto con la Luna. Después, esa misma luna puede ser que esté también aspectada con Urano, y Urano quiere algo totalmente distinto, ¿sí? Urano lo que quiere es vacío, estar libre, permitir tener más espacio para desplegar su creatividad. No tolera la alta intensidad emocional que Plutón quiere. Entonces ahí ya de por sí, no importa qué aspectos estén tocando la Luna con estos dos planetas, lo importante es que están relacionados, Plutón y Urano, esa misma Luna, ese mismo sistema emocional, va a tener una contradicción enorme. Una, la necesidad de fusionarse con un otro, y la segunda es desconectarse de esa alta intensidad emocional que aún así yo necesito. Entonces, la tendencia puede ser una, o proyecto una de las dos pautas y me quedo con la pauta que se amolde más a mi autoimagen y que me resulte más agradable a mí, y la otra la tenderé a proyectar. Proyectar significa negar esa pauta que está operando dentro de mí y que aparezca afuera. Y es muy probable que esa persona que no haya integrado, que no haya registrado esa pauta lunar dentro de sí mismo, es que atraiga, se sienta atraída por personas que sean muy demandantes, muy plutonianas, que vengan a vivir conscientemente esa necesidad, esa instrucción lunar, ¿sí? La persona, el individuo, se va a identificar con Urano, mientras que su otra pareja se va a identificar más con la pauta de Plutón. Entonces, una de las parejas va a querer fusionarse, en realidad los dos, pero uno lo va a hacer de forma consciente y otro de forma inconsciente, y el otro va a jugar Urano de forma consciente y probablemente la otra pareja de forma inconsciente. Entonces, va a haber uno que conscientemente va a querer fusionarse a tal punto de entablar una relación simbiótica y hasta tóxica. Mientras que el otro también lo va a querer hacer, pero de una forma inconsciente, y va a jugar más conscientemente a ese Urano y va a necesitar desconectarse de esa alta intensidad emocional que genera la atracción
la relación, ¿sí? Esa es una forma de vivir las instrucciones lunares. Al ser tantas instrucciones lunares, pueden caer una parte de ellas en luz y otra parte de ellas en sombra. ¿Qué quiere decir en sombra? Que no las puedo ver, que están fuera de mi conciencia, pero aún así están operando dentro de mí. Y lo que va a suceder es que me voy a sentir atraído por esas personas que juegan conscientemente lo que yo juego inconscientemente. O sea, las instrucciones lunares que yo no estoy siendo consciente. El otro me las va a mostrar. Yo a través de la relación con el otro me voy a dar cuenta de más pautas, de más instrucciones lunares que forman mi mecanismo lunar. Todos estos mecanismos lunar, recordemos, están para evadir la sensación de separación, la sensación de falta de plenitud, de insatisfacción constante. Otra forma de vivir toda esta lista enorme de pautas o instrucciones lunares es vivirlas todas, ¿sí? Puede ser de forma consciente o inconsciente. Y lo que tiene es que dentro tuyo vas a llevar una contradicción enorme que vos no vas a entender por qué te sucede esto y es muy probable que hay que analizar el sistema emocional punto por punto, partiendo desde el signo lunar, después la casa donde cae la luna, después los aspectos y por último la casa 4, en qué signo cae y qué planetas hay y si hay planetas, qué aspectos mantienen con esos planetas con los demás. ¿Sí? Hay que ver toda la carta, ¿sí? Para entender. Y después, obviamente, hay que ver los tránsitos, porque los tránsitos siempre lo que va a hacer es madurar un poco más la luna y empezar a barrer ciertas pautas emocionales, ciertas instrucciones lunares que me mantenían en un lugar donde yo no quería, ¿sí? Ahí entra en juego el sol, ¿sí? Entra a participar un poco más el sol, lo que yo quiero desde mi esencia, desde el corazón y no desde el miedo. Recordad que todo lo que hacemos desde la luna es reactivo, puede ser inconsciente y se empieza a desactivar en el momento en que empezás a tomar conciencia de que eso está operando y estaba motivado por el miedo. Hay un miedo constante de sentirse solo, separado, de la sensación de muerte que ya hemos experimentado a través del nacimiento. Ese es el trauma de nuestra vida, haber nacido. Y lo experimentamos corporalmente a través de la muerte. Nosotros ya sabemos lo que se siente la muerte. Es por eso que le tenemos miedo y es por eso que fabricamos todo un mecanismo lunar que de forma automática y hasta de forma inconsciente, o sea, sin darnos cuenta qué sucede, nosotros estamos empujados por ese miedo a limitarnos y a quedarnos siempre en un mismo lugar, que es en nuestra luna. Por suerte existen tránsitos que los tránsitos hacen, te obligan sí o sí a modificar esa luna y esto puede ser directamente o indirectamente. Cuando es directamente es que un planeta específico está manteniendo en tránsito, ¿no? Un planeta en tránsito específico está manteniendo una relación con la luna. Puede ser en cualquier aspecto. O indirectamente tocando alguno de los planetas que están en asociación con la luna en la carta natal. ¿Sí? Los aspectos nos obligan sí o sí a madurar la luna. Y las relaciones también. Así que después se ve a través de la sinastría, a través de la carta compuesta, los procesos psicológicos que se van activando entre dos personas y cómo esa persona a mí me ayuda a evolucionar y cómo yo ayudo a evolucionar hacia esa persona. Por ejemplo, en el ejemplo que te di al principio, una misma persona que tiene luna en aspectos con Plutón y Urano a la vez, esa misma persona tiene una contradicción enorme. La necesidad de fusionarse con el otro y la necesidad de desconectarse emocionalmente y estar solo, estar libre, ¿sí? Que es lo que puede llegar a pedirte Urano. Bueno, uno de esos dos planetas pueden estar en sombra y
me atrae justo la persona que está jugando ese planeta. Siempre es así, siempre nos sentimos atraídos por nuestra sombra, porque desde nuestra sombra nosotros evolucionamos. Bueno, y para empezar a desmantelar un poco lo que dije, me gustaría empezar a hablar, aunque sea un poco, de las lunas en cada elemento. Es necesario empezar a analizar, a ser conscientes de estas pautas emocionales, estas instrucciones emocionales, porque eso lo que nos permite es desactivarlo, y al desactivarlo nosotros tenemos un rango de movilidad aún mayor. Y muchas veces sucede que hay cierto riesgo en jugar otros planetas, sobre todo el Sol, ¿sí? Nosotros tenemos la necesidad también de no sentir ese vacío, pero también tenemos la necesidad de jugar y expresarnos desde nuestra esencia, que eso es nuestro Sol. Entonces, muchas veces sucede que la Luna termina limitando por un exceso de miedo hacia todo el que lo rodea, y nos impide de alguna forma jugar el Sol. Entonces, vamos a empezar a desmantelar elemento por elemento a la Luna. Una Luna en aire no puede tolerar las emociones. Entonces, lo que va a hacer es tender a ir hacia el elemento aire, que es el pensamiento, las ideas, la comunicación, el estudiar, el aprender, el enseñar, todo lo que viaje a través de la mente. Me desconecto de las emociones y me voy hacia la mente, tratando de entender, tratando de dar explicaciones, tratando de racionalizar. Mi refugio es intelectual, mi refugio es a través de la mente. Y no siento lo que siento, no siento la angustia, no me conecto con nada de las emociones, ¿sí? Es más, trato de racionalizarlas. A través del aire también podemos llegar a sociabilizar, podemos llegar a desapegarnos de esa persona que nosotros queremos. Eso es muy la luna en Acuario, desapegarse de la persona que uno quiere. Entonces, los elementos vienen a definir cómo está construido mi refugio emocional. Ya dijimos, el aire está construido por aire, serían pensamientos, intelecto, comunicarse, entablar relaciones, sociabilizar, es extrovertido, ¿sí? El aire es yang, es de cualidad positiva, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las lunas de agua, que esto es Cáncer, Escorpio y Piscis, tienden más a quedarse y ahogarse por lo que sienten, ¿sí? Y tienen la necesidad de sentirse contenidas emocionalmente por el otro. Y tienen la necesidad de no hablar, no racionalizar. Es más, tienen la necesidad también de ni siquiera trabajar, simplemente quedarse ahí y sentir lo que sientan, ¿sí? Quedarse atrapado a través del sentimiento. Y la persona con luna en agua se va a sentir sumamente enamorado de aquella persona que entiende cómo se siente sin siquiera haber entablado una conversación, ¿sí? Se siente muy enamorado por aquellas personas empáticas, que la pueden comprender sin hablar, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las personas con luna en aire, cuando se sienten afectadas, cuando sienten angustia, se refugian en la comunicación y no paran de hablar y tenderán a enamorarse de personas cultas, intelectuales, de personas que puedan ayudarles de esa sensación de evasión a través del intelecto, ¿sí? Luego, las lunas en fuego lo que van a tender a hacer es evaporar todo ese agua, que el agua simbólicamente representa las emociones. Entonces, apenas sienta alguna angustia, alguna sensación de vulnerabilidad, sentirse impotente, lo que va a tratar de hacer es encender todo su fuego vital para extinguir todo ese agua, contrarrestar todo ese miedo, y lo que va a hacer es estallar en rabia, estar muy hiperactivo. Su sensación de seguridad va a estar afuera.
gastando energía vital, invirtiendo energía vital, siendo hiperactivo, haciendo actividad física, peleando, generando conflictos. En el caso de la luna en Sagitario, negando todas esas sensaciones desagradables y generando optimismo, ¿sí? No conectándose, no es algo positivo porque no se conecta con lo que está sucediendo, sino que está evadiéndose a través de un falso optimismo, ¿no? Entonces, las personas con lunas en fuego, en el momento que sientan angustia, en el momento que sientan miedo, o se sientan afectados, o se sientan vulnerables, lo que van a tender a hacer es actividad física, estar hiperkinéticos, salir afuera de aventura, ¿sí? Sociabilizar también porque es un elemento yang, no es introvertido como el agua y la tierra, que se meten hacia adentro. Ya vimos que el agua se mete hacia adentro, se mete y siente todo ese mundo emocional y no toca la tierra, ¿sí? No pone los pies sobre la tierra, sino que se encierra. Incluso puede llegar a fantasear como la luna en Piscis. Y me toca hablar ahora sobre las lunas en tierra. Es muy curioso porque cada luna tiene una forma de descarga, la forma cuando se sienten angustiadas. Las lunas en fuego tienen la forma de descargarse emocionalmente es a través de exteriorizar la energía hacia afuera. Por ejemplo, estallar en rabia, eh, hacer deporte, salir de viaje, ¿sí? Esas serían lunas en fuego. Mientras que las lunas en agua lo que hacen para descargarse es sentir bien a fondo esa sensación emocional a nivel físico y descargarla a través del propio sentir. Mientras que las lunas en aire lo que van a tender a hacer es escaparse a través del intelecto, estudiar, aprender, comunicarse, sociabilizar, vincularse con otro, siempre y cuando no me toque las emociones, no me toque lo que yo estoy viviendo afectivamente y me genera angustia y me molesta, me desagrada. Bueno, y en el caso de la Tierra, su forma de descargar esa angustia es a través de la somatización, pero esto siempre es como último recurso. Las lunas en tierra tienen las pautas, las instrucciones emocionales de ser productivos, sobre todo la luna en Virgo y Capricornio, no conectarse con las emociones, trabajar, ser productivo, ser eficiente, ser responsable, encargarse del mundo cotidiano, del mundo real, del mundo físico, tangible, del mundo inmediato, ¿sí? Y no sentir la emoción, rigidizarse, ¿sí? Y como última instancia siempre tienen la oportunidad de somatizarlo, pero como último recurso. Bueno, y esto ha sido todo el video de mecanismos lunares. Esto es todo lo que hacemos para evadir esa sensación de muerte que ya hemos vivido en el trauma del nacimiento, que es el trauma que llevamos de por vida. Entonces, inconscientemente llevamos una vida paralela, una consciente, otra inconsciente. La inconsciente es a nivel lunar y tenemos todo un montón de mecanismos, comportamientos que lo que hacen es distanciarnos de esa sensación que nos generó el trauma de nacimiento y otros traumas que sucedieron a lo largo de la vida. Recordemos que la luna es el refugio del pasado emocional que uno vivió, ¿sí? Y ahí están todas las traumas que uno vivió y que no puede acceder de forma fácil a través de la conciencia. Y esos traumas se mantienen de forma inconsciente y lo que tenderán a hacer es influenciarnos y poner barreras. Esas barreras son mecanismos lunares, pautas, instrucciones lunares que de forma automática van a tender a ir a llevarnos fuera de esa sensación de trauma, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es evitar revivir ese trauma o las sensaciones que me generó ese trauma. Entonces, para resumir,
¿Dónde se ven las instrucciones lunares? Se ven en el signo lunar, se ven en la casa lunar, o sea, la casa donde cae la luna, se ve también en los aspectos que mantengan, no importa ahora los aspectos que haya, esos son detalles muy ricos de información, te dicen mucha información. Los planetas en los que estén asociados la luna es muy importante. Y por último, la casa 4, que es la casa de mi infancia, mi ambiente familiar donde yo crecí, y los planetas que hayan ahí, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido, nos veremos en el próximo video.